Lo dijo en A Primera Hora. Muy bien, seguimos aquí en Sonorama, la gran señal nacional y su espacio informativo A Primera Hora, 7 de la mañana con 45 minutos. La Asamblea Nacional, y créanme, no tengo en mi cabeza, no tengo en mi memoria, desde el año 98, que con la Constitución de Sangolquí, el diseño legislativo daba cuenta de una presidencia y dos vicepresidencias. Del 79 al 97 siempre hubo presidencia y vicepresidencia, y duraban un año en funciones. Del 98 a la fecha duran 2 años en funciones las autoridades legislativas y se crearon las dos vicepresidencias. Me imagino que este dato usted lo tenía claro, ¿o no? Yo tengo referencia de 2013 para acá. Es guagua. Bueno. Con más claridad. El tema es que yo no tengo en mi cabeza un escenario similar desde el 98 acá en el que las dos vicepresidencias estén vacantes. No tengo en mi memoria, no tengo en mi cabeza. Sí recuerdo casos en donde, por ejemplo, hubo sectores políticos que se negaron a asumir la vicepresidencia, la primera vicepresidencia o la segunda vicepresidencia. Los socialcristianos, por ejemplo, en su momento, luego de lo que les pasó en el año 2000, cuando las fuerzas políticas impidieron la elección primero de Javier Neira como presidente y después de Simón Bustamante como presidente, el año 2000 dice la historia, luego en los congresos siguientes se negaron a asumir cuando les correspondía las vicepresidencias de la Asamblea, del Congreso Nacional. Pero las dos vicepresidencias no recuerdo nunca. Bueno, hoy están vacantes las dos vicepresidencias. Tenemos presidente, no hay dos vicepresidentes y tenemos a los 4 miembros del CAL. Ayer fue destituida de su condición de segunda vicepresidenta la asambleísta de Izquierda Democrática Yesenia Guamaní por supuesto incumplimiento de funciones. ¿Cómo vio la sesión de ayer André Benavides, el abogado que patrocina o patrocinaba para este caso la defensa de Yesenia Guamaní? Está conectado con nosotros vía telemática. Doctor, bienvenido, qué gusto, buen día. Buenos días, estimado Fabricio, un cordial saludo para ti, para Belkis y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Sonorama. ¿Cómo vio la sesión de ayer, doctor? Bueno, lastimosamente no vimos ningún tipo de fundamento jurídico que pueda dar cuenta del incumplimiento, del supuesto incumplimiento de funciones por parte de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Por otro lado, creo que lo único que ratifica es el bajo nivel, incluso argumentativo, que existe en la primera función del Estado. Más allá de los ataques que venían de un lado y el otro, nunca se atacó el tema de fondo, que era este incumplimiento de funciones. Y es importante que la ciudadanía conozca, estimado Fabricio, estimada Belkis, que a Yesenia Guamaní no se la destituye por un tema de corrupción, por un tema de diezmos, por violaciones a derechos constitucionales, sino que se la destituye por mocionar, por presentar una acción de interpretación constitucional. Tú, Fabricio, bien decías que no recordabas un escenario que está viviendo la Asamblea Nacional en el cual 2 vicepresidencias estén vacantes. Sin embargo, yo también recordé cómo era el Congreso de los años 90, que bajo cualquier pretexto se ponía, se cambiaba y se destituía a funcionarios, y no solo de la Asamblea Nacional, sino también incluso presidentes de la República. Vemos claramente que más allá de lo que nos dice la Constitución y la ley, aquí mandaron los acuerdos políticos que al final del día, con sus votos, tuvieron como consecuencia la destitución de la segunda vicepresidenta. Doctor, bienvenido, un gusto saludarle. Usted hablaba de este bajo nivel argumentativo que se pudo evidenciar en la sesión del Pleno de ayer. Vamos precisamente al análisis de cómo fue presentada justamente esta denuncia en contra del asambleísta Guamaní. Se alegó que debido a esta moción presentada para elevar a consulta a la Corte Constitucional sobre el trámite que debía darse a la derogatoria de la ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, se ocasionó un retraso en el trámite de la iniciativa que excedió lo determinado en la ley de la función legislativa. Quisiera partir su análisis desde la defensa de Yesenia Guamaní a propósito de este argumento. Perfecto, Belkis. A ver, primero decir a la ciudadanía que la denuncia en contra de Yesenia Guamaní apenas tenía 4 páginas. 4 páginas. Y se presentaron alrededor de 3 pruebas y por la ventana metieron 3 pruebas más. Y cuando la asambleísta Urresta hace sus argumentos de cargo
en la comisión pluripartidista se tomó alrededor de 13 minutos para sustentar este supuesto incumplimiento de funciones. Y es importante que la ciudadanía sepa que de acuerdo al artículo 130 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mocionar es una de las prerrogativas que tienen los asambleístas. Y en la Asamblea Nacional, lastimosamente, parece que no se comprende cómo funciona el trámite parlamentario. Porque una moción no es que tú presentas y caminas sola hasta la Corte Constitucional. Para que una moción cause efectos jurídicos, tiene que primero tener el apoyo. Si tú tienes apoyo, ahí vamos a la votación. Pero antes de eso hay la calificación, pues la persona que conduce la sesión del CAL, de las comisiones, del Pleno de la Asamblea, tiene que calificar la moción y pregunta, ¿tiene apoyo a la moción? Y luego del apoyo somete a votación. Esa es la práctica parlamentaria. Exactamente, Fabricio, tú lo conoces incluso mejor que yo. No, usted mejor que yo. No, usted, Fabricio, tiene vasta experiencia en el ámbito legislativo, que usted tranquilamente podría darnos una cátedra. Gracias, doctor. Verá, a ver, como usted bien manifiesta, Fabricio, primero se tiene que calificar la moción, después que tenga el apoyo, posteriormente que existan los votos. Entonces no es que la moción que presentó Yesenia Guamaní con eso interrumpió todo el procedimiento de calificación de este proyecto de ley, desde ningún punto de vista. Inclusive se siguió el trámite que establece tanto la Constitución como la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que te dice lo siguiente: si tú quieres presentar una acción de interpretación constitucional, tienes que ponerlo en consideración ¿de quién? Del Pleno de la Asamblea Nacional, cuestión que ocurrió en el presente caso. Y obviamente que el Pleno se pronunció y dijo, ¿saben qué? No queremos la acción de interpretación constitucional, vuelva al Consejo de Administración Legislativa para que sea calificada el proyecto de ley. Ahora bien, es importante también tomar en cuenta que se dice que esta moción determinó que hayan pasado más de 27 días en la calificación de este proyecto de ley. Y cuando fue el día de la audiencia, yo demostré a los legisladores, a las legisladoras que conformaban la comisión pluripartidista, que los demás 200 proyectos de ley que han sido presentados en este periodo legislativo, 75 proyectos de ley no han sido calificados dentro de los 60 días. Entonces no me vengan a decir que por un proyecto de ley es el único que no ha cumplido dentro de los plazos que te establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y también es importante recordar quien convoca a las sesiones del CAL, que preside, que te pone el orden del día, que somete a votación los diferentes ámbitos, temas que se proponen en el CAL, es el presidente o presidenta del Consejo de Administración Legislativa. No es que Yesenia Guamaní tiene que estar insistiéndole o tenía que estar insistiendo a la presidenta de la Asamblea Nacional, golpeándole la puerta, oye, ¿cuándo calificamos el proyecto de ley? Cuando eso también es una atribución de quien preside, evidentemente, este cuerpo colegiado. Pero a ver, a propósito de esto último que usted citaba sobre el retraso que existe en la calificación de varios proyectos al interior del CAL, estamos hablando de una presidencia actual, de una administración actual que lleva apenas un mes. ¿Se podría hablar o pensar ya en un incumplimiento de funciones? Bueno, el doctor Saquicela no es que está presidente, es miembro del CAL un mes, sino que él ya está desde el inicio del periodo legislativo. Y por ahí también ya he escuchado algunas voces que dicen, no, el doctor Saquicela no tiene ningún tipo de responsabilidad en la moción que presentó Yesenia Guamaní y que fue apoyada con su voto, porque supuestamente ahí tenía la calidad de primer vicepresidente y que ahora como es presidente ya no tendría un tipo de incumplimiento, lo cual me parece un argumento, un fundamento bastante llamativo, por decirlo menos. Ahora, yo creo que la Asamblea Nacional tiene varios incumplimientos. En el caso del Consejo de Administración Legislativa, si nos ponemos exquisitos, yo podría decir que ya el incumplimiento de funciones también, bajo la óptica que han presentado la denuncia en contra de Yesenia Guamaní, sería para Natalia Arias, sería también para, Guadalupe Llori ya fue destituida, para Virgilio Saquicela. Entonces, obviamente que en algunos casos denunciamos y apretamos
el acelerador para destituir un asambleísta, pero en otros casos, cuando es de la gallada, en cambio ahí sí miramos para otro lado y no ocurre nada. Y si vamos con la misma tónica, como yo ya les manifestaba, hay alrededor de 75 proyectos de ley que no han sido calificados dentro del plazo que te establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, bajo ese concepto, mañana cualquier asambleísta, cuando ya les resulte incómodos y cualquiera de los integrantes del CAL, podría decir: vea, asambleísta, usted en este proyecto de ley se ha pasado 70 días, se ha pasado 20 días. Usted ya ha incumplido funciones y por lo tanto ya debería bajar del atril y volver a su curul. Pero ¿sobre quién recaería? En este caso sobre el presidente y no sobre todos los miembros del CAL. No, pues bajo lo que ayer se dio en la Asamblea Nacional, podríamos decir que en cualquier momento se lo podría bajar a cualquier asambleísta que forme parte del Consejo de Administración. O sea, lo que usted plantea es que la argumentación de ayer, que digamos, a mí también me sorprende. Yo creo que la decisión de ayer fue netamente política. Creo que la norma jurídica se la forzó. Habrá gente que obviamente no comparte ese criterio, pero yo lo he expresado públicamente. Digo, de lo poco que conozco de temas legislativos, los legisladores tienen la capacidad de emocionar. Las mociones no es que cuando uno presenta mociones o cuando un legislador presenta una moción automáticamente se aprueban. Lo que usted también dice es cierto, no sería solamente responsabilidad de quien ostentaba la segunda vicepresidencia y proponente de la moción, sino de quien la calificó y de quienes votaron a favor de la moción. Pero digo, al final me parece que termina siendo una decisión netamente política, pero usted afirma, doctor Benavides, que esto puede dejar un peligroso precedente para el ejercicio individual de la legislatura, tomando en cuenta que ahora los legisladores van a tener que cuidarse de lo que emocionan. Exactamente, estimado Fabricio. Yo creo que este es un precedente nefasto para la Asamblea Nacional, porque incluso te está limitando tu libertad de configuración legislativa, esa libertad que tú tienes para mocionar. Yo creo que los asambleístas, al momento que vayan a hacer una moción, lo van a hacer con miedo, porque no sabes si después de 2 o 3 meses te van a decir: tú incumpliste funciones y vas a ser destituido como integrante del CAL. O peor aún, te pueden decir que has incumplido funciones y estás incurso en una de las causales de destitución y te vayan votando a tu casa. Entonces, en realidad es un precedente nefasto. Y es claro, estimado Fabricio, desde un inicio sabíamos que esto era un tema de carácter político. Yo no sé, doctor, yo no sé, si me permite, doctor, y se me viene a la mente en este momento, tal vez no es la misma figura, pero podría servir para el ejemplo, porque la norma constitucional, ni siquiera la ley, la Constitución establece que los asambleístas, los legisladores, no serán civil ni penalmente responsables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones. Digamos, ato esa norma constitucional tal vez al ejemplo de las mociones, doctor. Totalmente de acuerdo, estimado Fabricio. Yo creo que aquí incluso lo que ocurrió ayer podría tener una contradicción con el texto constitucional, más allá de que tengas o no tengas responsabilidad por los temas por los civiles o penales. Inclusive esto afecta la libertad de expresión, porque como asambleísta tú puedes proponer misa, y otra cosa es que te den chance con los votos los demás legisladores. En ese sentido, estimado Fabricio, creo que me ratifico que es un precedente nefasto. Es necesario indicar a la ciudadanía también que el Consejo de Administración Legislativa es un cuerpo colegiado, y en un cuerpo colegiado tú lo que necesitas es votos, y la responsabilidad no es individual, la responsabilidad es compartida, y eso fue justamente el argumento que no utilizó la asambleísta Urresta, porque sabe que si el momento que determina que la responsabilidad es compartida del cuerpo colegiado, el señor Saquicela debería enfrentar algún tipo de procedimiento de control político interno, porque él también con su voto apoyó esta moción. En ese contexto, Fabricio, creo que también la Asamblea Nacional le queda debiendo al país, porque como ya indicamos, esto solo fue un pretexto para poder cooptar la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Vieron el pretexto perfecto, le dieron forma, le maquillaron el trámite y tuvo como consecuencia esta resolución que al final del día generó que la segunda vicepresidencia
esté vacante, y ahora sí que tanto primera como segunda vicepresidencia están vacías, se sentarán las fuerzas políticas a conversar y obviamente van a nombrar a las autoridades. Tras lo ocurrido el día de ayer, doctor, ¿qué se viene? Ya habíamos tenido la oportunidad de dialogar con Yesenia Guamaní en este espacio y de un lado no descartaba iniciar algún tipo de acción. ¿Ya se ha previsto aquello? ¿Se han reunido para definir acciones futuras? Bueno, después de la sesión de ayer de la sesión de ayer de la Asamblea Nacional, me reuní con la asambleísta Guamaní para analizar lo que ocurrió el día de ayer. Y bueno, dentro de las posibilidades que se barajan, obviamente siempre estará presentar una acción de protección, porque en este caso han existido más de 10 vicios en el procedimiento y que los alertamos. Pero en el pleno de ayer no se dijo nada sobre eso, más bien fue ataques personales entre los legisladores. Ahora, ¿cuál es mi punto de vista como abogado? Y como uno como abogado y también algo que conoce de temas legislativos, ¿qué es lo que le he dicho a la asambleísta Guamaní? Le he dicho, mira, nosotros podemos presentar una acción de protección y lo más seguro es que la ganemos porque obviamente existieron violaciones a tus derechos constitucionales. Pero aquí también hay que verle otro escenario, que es el de escenario político. Y tomando como antecedente la anterior legislatura y esta, que a pesar de que tú tenías medidas cautelares, la Asamblea Nacional terminó, por ejemplo, destituyendo a la expresidenta Yori. Entonces yo le digo, mira, si ganamos la acción de protección, ya, lo que va a pasar es que la Asamblea Nacional va a hacer caso omiso de esa orden judicial. Y supongamos que retornas en el cargo. La Asamblea Nacional va a buscar otro pretexto para de igual forma destituirte. Entonces, jurídicamente es viable, yo creo que existen las opciones. Y creo que seguramente va a prosperar y prosperaría bien. Pero lo que vamos a tener problema ya sería en la ejecución, porque evidentemente la Asamblea Nacional, bajo el contexto que tiene la inmunidad parlamentaria, muchas veces ha desconocido, ha incumplido fallos judiciales. En cierta forma diríamos, bueno, si ya tendríamos una sentencia de la Corte Constitucional y si ya incumple con el riesgo de que puedan destituirte la Corte Constitucional, eventualmente se cumpla ese fallo, pero hasta que lleguemos a la sentencia de la Corte Constitucional, capaz hasta ya se acaba el periodo legislativo y pasaríamos 2-3 años litigando para no ver un resultado efectivo. Doctor, lo último, así como a mí me hace ruido en lo personal, la causal por la cual fue destituida la segunda vicepresidencia de la Asamblea, también me hace ruido las otras cosas que se dicen desde el discurso político, que supuestamente estos sectores políticos que viabilizaron la destitución tanto de la presidenta de la Asamblea cuanto de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional quieren tomarse el control de la Asamblea, porque ese es el primer camino para tomarse el control del Consejo de Participación Ciudadana y el control de la Fiscalía y el control de la Contraloría. Créame, André, yo no entiendo cómo desde la Asamblea se podrían tomar el control de las instituciones del Estado. O sea, no capto, tal vez soy demasiado ingenuo en ese sentido, pero en derecho yo no tengo idea de cómo la Asamblea podría tomarse el control de la Fiscalía, de la Contraloría, del Consejo de Participación Ciudadana, doctor. Porque eso también se ha dicho como una derivación de esta destitución de Yesenia Guamaní como vicepresidenta. Bueno, es importante indicar que, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, que era una instancia que supuestamente iba a ser apolítica, que no iba a ser partidista, sino que realmente sea ciudadana, no funcionó así. Y claramente los intereses que se han visto en sus actuaciones han dado cuenta de cómo funciona e inclusive a qué partidos políticos responden. Y ejemplo de aquello es las mayorías endebles que se dan en el Consejo de Participación Ciudadana. Y por eso inclusive los bloques legislativos, cuando ya han incumplido funciones el Consejo de Participación Ciudadana, no es que te destituyen a los 7, te quieren destituir o enjuiciar políticamente solo a 4, porque dicen, no, estos 4 me caen mal y obviamente estos 3 están conmigo. Entonces, no podemos taparnos los ojos diciendo que las instituciones de control no tienen ningún tipo de, al menos, nexo con la Asamblea Nacional. Si bien es cierto, no es de carácter formal y a simple vista,
en la práctica muchas veces se han dado ese tipo de indicios. Ahora, yo considero que a partir de este momento se va a marcar una agenda no solo legislativa, sino de control político, en la cual vamos a estar expectantes los ecuatorianos, que todos los días, todas las semanas, ministros de Estado, autoridades de control, van a ir desfilando por la Asamblea Nacional de cara a juicios políticos. De hecho, ya ha comenzado el juicio político del Consejo de la Judicatura, que se presentó hace algún tiempo, pero claro, ahora que ya tenemos esta mayoría, comienza a avanzar, y en los próximas semanas, incluso meses, yo pensaría que viene un juicio político para la fiscal general del Estado. Es algo ya predecible como tal. Ahora, que tratarse de tomar por asalto, por así decirle, las instituciones de control de manera directa a la Asamblea Nacional, no creo tan así, porque recordemos que a partir de la Constitución del 2008, la Asamblea Nacional ya no designa a las autoridades, sino que lo hace el Consejo de Participación Ciudadana. Pero si es que por ahí tienes ese nexo político con el Consejo de Participación Ciudadana, creo que algunas cosas interesantes, entre comillas, se podrían realizar desde ahí para nombrar a las principales autoridades de control. Correcto, doctor André Benavides. Gracias por el tiempo y que tenga una buena mañana. Muy gentil. Muchas gracias por la invitación, estimado Fabricio Belkis. Un saludo para todos quienes nos escuchan. Gracias. André Benavides, abogado de Yesenia Guamaní, quien fue destituida de su condición de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. 8:06 de la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.